Así que nada, muchas gracias. Bueno, em- empezamos. Esta charla es la segunda de la serie de 6 sobre el modelo estándar de partículas. El modelo estándar de partículas es, quizás muchos piensan, la construcción más gigantesca que se ha hecho en toda la física, porque reúne el conocimiento prácticamente de todo, de física nuclear, relativista, clásica, todo. Y entonces, la primera, no, si no la habéis visto, recomiendo que la repaséis, porque es muy interesante, que es desde finales del siglo XIX cómo se descubrió que había átomos, que eran una hipótesis de Grecia, pero nunca se habían probado. Pero a partir de Dalton se empezó a ver el modelo atómico como algo respetable y realmente demostrable, ¿no? Después, como Avogadro, Amedeo de Avogadro, intuyó la existencia de moléculas por las reacciones químicas, que no cumplía la igualdad de volúmenes, entonces solamente cabía la posibilidad de que hubiera moléculas agregando átomos. Y ya después, posteriormente, se encontró el electrón con experimentos de los tubos de Crookes, que hacían que los tubos de Crookes es como un fluorescente, ¿no? Más o menos. Son tubos de vacío con cátodos y ánodos y salen electrones y hacían experimentos y detectaron una partícula común a todos los metales y que tenía siempre las mismas propiedades, la misma relación entre masa y carga. Y entonces dedujeron que era el electrón, pues un elemento general en la naturaleza. Después se descubrió el protón y posteriormente el fotón y el neutrón. Y ahí nos quedamos. Entonces ahora es la segunda parte, cómo avanzó en los años 30 esto, ¿no? ¿Cuál era el contexto? Bueno, pues en los años 20 ya teníamos la, la física cuántica, existía, lo que no existía era la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica empieza con Dirac, cuando realmente consigue hacer una mecánica de lo que era la cuántica, ¿no? Los conocimientos de la cuántica. Hasta entonces, hasta el año 28, se hablaba de física cuántica, que era pues la aportación de Schrödinger, por supuesto de Bohr, de Planck, de Einstein y de Heisenberg. Pero no había un formalismo que envolviera todo, ¿no? Esto lo hizo Dirac el año 28, lo pasaremos ahora con la ecuación de Dirac, y lo formalizó John von Neumann en el año 32. Entonces empieza la cuántica en esta década. La formalización de la cuántica como realmente como un aparato matemático sistematizado y formal. Y entonces, pues esta es la década, ¿no? Que vamos a buscar aquí, que se hace la hipótesis de existencia de antimateria, neutrinos, pero vamos a entrar en la aventura que es muy interesante, los años 30. Entonces, vamos a ver, esto he puesto pues gente con gran importancia, ¿no? Como era Schrödinger, Werner Heisenberg y Paul Dirac, ¿no? Este Paul Dirac era único, este hombre, parece que era Asperger, hablaba poquísimo, utilizaban un Dirac como una medida de no hablar y decía, lo poco que hablaba decía cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, una vez le preguntaron, bueno, ¿y qué es para usted la ciencia? Y dijo, pues la ciencia es explicar en términos comprensibles fenómenos desconocidos hasta ahora. Dice, lo contrario de la poesía. O sea, el hombre tenía un pensamiento totalmente racional, no le cabía nada más. Y entonces, pues bueno, esta es la anécdota. Pasamos allá a la conferencia. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer este recorrido. Como pasé el PDF, pues ya veis cuál es. Vamos a entrar en materia. Lo primero, vamos a ver un pequeño recorrido. Esto es un parche que he puesto, entre paréntesis, en la charla. Esto no tiene que ver con la década de los 30, pero es importante tener una base, decir, bueno, pues si encuentran partículas, habrá algo con que se encuentren. Bueno, pues lo que se encuentran son los detectores. Por eso he puesto este parche al principio. En las siguientes charlas iremos poniendo los aceleradores, detectores de más capacidad, de toda la teoría de colisiones, pero aquí nos quedamos solo con los detectores. Entonces,
Aquí voy a comentar simplemente las tres formas de detectar partículas. La primera son detectores de trazas. Aquí lo que se hace es poner un medio muy inestable, en el límite de la inestabilidad, y hacer pasar por allí una partícula. Entonces la partícula, como tiene energía, inestabiliza el medio está en un estado, por ejemplo, la cámara de niebla de Wilson está sobresaturado, es un vapor sobresaturado en desequilibrio realmente, en un estado de equilibrio muy precario. Entonces en el momento que pasa algo por allí, es como en la atmósfera, pasa un avión y crea una estela. Pues esto es lo mismo. O sea, el primer fundamento es un cambio de fase de un medio que está inestable. El segundo tipo de familia de detectores de partículas son los que detectan electrones o iones, ¿no? O sea, y esto lo hace pues los contadores Geiger, que son los más antiguos. Entra por aquí una radiación ionizante, claro, tiene que ser ionizante si no, no forma iones, golpea al medio que hay aquí, al gas que hay aquí, y lo ioniza. Y los iones van a parar pues a un cátodo o a un ánodo y da una señal acústica y de medida, ¿no? Hace clic, clic, clic. O sea, es el sonido del Geiger, ¿no? En paralelo a los detectores de ionización tipo Geiger, están modernamente los semiconductores, que son los que más se utilizan. Esto se basa en lo mismo, ¿no? Entra por aquí una radiación ionizante, la banda, sabéis que los semiconductores tienen una banda de valencia, una banda de conducción, perdón, donde transmiten los electrones como un metal, y una banda de valencia, que son los electrones que unen a los distintos. Bueno, pues aquí el material que está en la banda de valencia lanza hacia los huecos o hacia la zona de banda de conducción un ion, y al lanzarlo, pues lógicamente es contado porque se detecta pues como un pulso electromagnético que se cuenta aquí en un contador de partículas. Es lo mismo que esto, ¿no? Pero aquí se aprovecha pues eso, la banda de conducción y banda de valencia y banda de conducción como contador. Y después el otro tipo, el primero era un cambio de fase de materiales, medios que están inestables. El segundo, emisiones de electrones, o sea, formación de iones. Aquí tenía que haber puesto formación de iones realmente. Y lo último es formación de fotones, que se forman fotones. Y de esto, pues hay como dos grandes familias. Uno, pues lo que son los fotomultiplicadores, que lo que se hace es capturar un fotón. El fotón produce, pues es un fotón de rayo gamma, por ejemplo. O sea, son fotones, claro, de alta energía. Si no, realmente no actúa esto, ¿no? Esto no sería una partícula respetable, sino ioniza, ¿no? Entonces son radiaciones electromagnéticas ionizantes que producen un efecto por efecto de fotomultiplicador. Esto lo veremos en una charla un poco más en detalle cómo se hacen los fotomultiplicadores. Pero lo que hace es que golpea una chapa metálica y emite electrones. A su vez, estos electrones se llevan a otra chapa metálica y emiten más electrones, porque en el camino se aceleran. Entonces cada vez los vas acelerando más hasta que consigues un pulso coordinado de muchísimos electrones que van al detector de electrones y los mides. Y el otro es el detector Cherenkov, que está muy de moda porque se están montando ahora en Las Palmas de Gran Canaria también Cherenkov, ¿no? En La Palma, perdón, en La Palma, eso es. Y entonces el Cherenkov es importante entender lo que he puesto aquí, más que nada para que entendáis un poco el concepto, ¿no? Si un electrón va en el vacío, aunque esto puede ocurrir en teoría, que el electrón pierda energía y aparezca un fotón que consiga sumar la energía inicial. Esto no ocurre en el vacío. No puede ocurrir, aunque puede ocurrir esa suma teóricamente en un papel y lápiz, sí, pero en el vacío no ocurre, porque el motivo es que cuando tú quieres hacer cumplir esta ecuación, lo que es la conservación de energía-momento relativista, si le quieres aplicar esta ecuación a este sistema, te da que solamente con una frecuencia cero cumpliría esta ecuación, es decir, no existe. Para que ocurra que un electrón pierda energía y se forme un fotón, hace falta que haya un medio material. Entonces,
lo que ocurre es que la velocidad, bueno, la velocidad siempre es longitud de onda por la frecuencia, y la velocidad de la luz partido por la velocidad es igual al índice de refracción del medio. Aplicando esto con la ecuación de Planck, nos sale que la energía es igual a PC partido por el índice de refracción. Si el índice de refracción es 1, la frecuencia sería 0, es decir, no existe esta ecuación. En el momento que hay un índice de refracción aquí, esta ecuación ya se cumple. ¿Qué ocurre? Pues que viene un neutrino, he puesto aquí, pero no, puede ser cualquier partícula cargada, produce un fotón, y entonces el fotón en el medio en el que está, tiene que ser un medio de índice de refracción más alto, como el agua, va más rápido, el fotón va más rápido, o sea, la partícula va más rápida que la luz en ese medio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se forma un frente de onda muy parecido a lo que ocurre con los aviones supersónicos. Y entonces esto da una señal. Y esto es lo que se detecta en fotosensores. Esto es el principio. O sea, es capturar una partícula de alta energía, sumergirla en un medio material con índice de refracción alto, y entonces nos aparece la luz Cherenkov. Y esto se está utilizando mucho para radiación cósmica ahora. Bueno, y entramos ya en el... Si queréis alguna pregunta de esto, y bueno, si no al final. Y pasamos ya a lo que es lo primero que se descubrió, se estudió mucho en aquella época, era la estabilidad nuclear y la interacción fuerte, es lo primero. Bueno, entonces aquí, lo primero, voy a explicar los conceptos. Si tú tienes aquí una esfera con una carga determinada y un radio, tiene una energía potencial que es 3/5 de la carga al cuadrado partido por el radio. Entonces, como el radio es aproximadamente, cuando tú empaquetas muchas bolas, el radio entero es igual al radio unidad, que es un protón o un neutrón, que tienen un radio muy parecido, por el número de partículas elevado o sea, la raíz cúbica, siendo el radio de esa partícula elemental 1,2 fermis, que son femtómetros, que es 10⁻⁻15 metros, y la carga es igual al número atómico, que es Z, de este átomo, por la carga del electrón. Sustituyendo esto aquí, obtenemos que la energía potencial de una bola, de un núcleo de un átomo, es igual a esta expresión. O sea, 0,7 megaelectronvoltios por el número atómico partido por el número másico al cuadrado, y por el número másico elevado a 5 tercios. Si hacéis las cuentas, sale esto. Es decir, con esto puedes saber la energía que tiene, energía eléctrica, que tiene cualquier núcleo. Pero ¿qué ocurre? Pues que esta es una energía, es repulsiva. Esta es una energía que lo que hace es que esa bola se separe en piezas, porque se repelen los protones, ¿no? Y se repelen con esta energía. Otro punto importante, ahora veremos para qué sirve esto. Entonces, si hacemos una gráfica y queremos poner aquí los núcleos estables, vemos que a medida que aumentamos el número atómico es el número de protones de un núcleo, hay que aumentar mucho más el número másico para que diluya esta bola, para que al final haya muchos más neutrones que diluyan la repulsión de los protones. O sea, hay que aumentar mucho la masa intermedia para que la fuerza eléctrica no deshaga la bola. Y entonces, ahora veremos en la siguiente página por qué. Otro punto, bueno, aquí he puesto la energía de repulsión, es esta, ¿no? Al final, por nucleón. Sí, si tú lo divides por A, por el número de nucleones, sale una energía de repulsión por nucleón, que es esta. Vale. Y eso lo representamos aquí en esta gráfica. Vamos a ver la energía de repulsión eléctrica por nucleón. Sale que a medida que aumentamos, se va aumentando la energía de repulsión. Tenemos que
la energía de enlace, cuando se estudiaban las reacciones nucleares primitivas, se veía que si sumamos la masa de los protones y la de los neutrones, es inferior, y la de los electrones, que es casi insignificante, pero también se hacía la suma, es inferior a la masa de un núcleo ya formado. Es decir, que ha habido como una pérdida de masa al juntar todo, ¿no? Esa pérdida de masa es la energía de enlace, que es la que hace que la fuerza eléctrica no deshaga el núcleo. Y entonces, cogiendo un núcleo, el de neón, por ejemplo, que son 160 megaelectronvoltios, el defecto de masa que tiene, dividido por 20 nucleones, sale 8 megaelectronvoltios. Es decir, que hay una energía ahí que atrae a las partículas, que su media es 8 megaelectronvoltios por partícula, por nucleón. Entonces, ¿qué ocurre? Como es 8 megaelectronvoltios por nucleón la energía nuclear que ata, que une al núcleo, y la energía eléctrica que repele va aumentando según esta ecuación, a medida que aumenta el número de nucleones es mayor, vemos que hay un límite en el cual aquí ya hay inestabilidad nuclear. Este más o menos es el núcleo es anterior, vamos a ir aquí a verlo. Si es sobre el 70-75, estaríamos hablando de esto, del tántalo, wolframio, hafnio, por ahí. A pesar de que tenemos aquí elementos muy, muy estables, pero no son estables solo por esta razón, son estables porque en el núcleo se forman capas igual que que los electrones de la superficie. Y cuando se van completando capas, hay una serie de que se llaman los números mágicos en física nuclear, que cuando completas capas dan una estabilidad adicional, que aunque en principio no debería ser estables, por ejemplo el plomo, pues es un elemento que no debería ser estable, pero es que tiene dos números mágicos. Entonces es muy estable porque completan las capas de energía nuclear internas muchísimo. Por eso todas las series radiactivas acaban en el plomo. Todas, las 4 series radiactivas naturales acaban en el plomo. Aunque deberían acabar en el hierro, que es el elemento más estable, pero acaban en el plomo por sus capas internas que estabilizan al núcleo. Esto es por una razón que aquí no lo voy a explicar porque es más complicado. Y entonces llega un momento que dices, a partir del 70-75, pues ya empieza a haber inestabilidad. Pero ahí lo compensan cuando las capas cumplen los números mágicos de capas que hacen que el elemento sea muy estable. Por ejemplo, el oro está por encima y es muy estable, evidentemente. Y entonces vemos que la energía por nucleón más o menos es sobre 8 megaelectronvoltios, mientras que la energía eléctrica repulsiva es inferior a la energía de enlace, el núcleo es estable. Y a partir de Z70, pues muchos núcleos ya empiezan a ser inestables, porque domina ya la repulsión eléctrica. Aquí he puesto la energía media por nucleón de los elementos naturales y se ve que rápidamente suben hasta sobre los 8 megaelectronvoltios y después ya empiezan a decaer. Aquí tenemos el hierro, que es el elemento más estable desde el punto de vista de la energía nuclear, y el plomo, que lo tenemos aquí, que es menos estable desde este punto de vista, pero es mucho más estable por la teoría de capas nucleares. Es por otro tema distinto. Bueno, seguimos con esto. ¿Cómo podemos explicar esta inestabilidad nuclear, ¿no? Porque el que se deshaga el núcleo de algún... Sí. Ese bajón está... ¿Cuál? El pico este es un helio. Sí. No, la pregunta es... Sí. La pregunta... Sí, es muy importante la pregunta. La pregunta es como no la has hecho por el micro, la hago yo para que quede grabada. La pregunta es ¿por qué hace este pico aquí y después vuelve a caer? Bueno, pues porque el helio es extremadamente estable, precisamente porque cumple la teoría de capas y porque porque cierra completamente bien la capa y es muy estable. De hecho, la teoría que veremos después de la emisión alfa se basa en que precisamente en el núcleo lo que hay es agregados de helio que van saliendo de vez en cuando, se forman. O sea, el helio es
un elemento extraordinariamente estable. Mientras que el litio ya no cumple, normalmente para que sea muy estable suelen ser átomos pares, pero ahora es par los neutrones y son pares los protones, o sea, es doblemente estable por este motivo, y después vuelve a caer ya y vuelve a lo normal. Lo normal es que este pico no existiera, pero precisamente por la teoría de capas hace que suba la estabilidad. Vale, aquí voy a explicar un poquito para entender el mecanismo de por qué un núcleo se desagrega en base a la relatividad. Claro, porque esto está conectado con la relatividad, con el mc cuadrado, ¿no? Que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, eh, al formarse el núcleo, hay un incremento de energía debido al incremento de masa, que es el defecto de masa que hemos visto, ¿no? Que le falta a los... Y de ahí se perfiló una energía que era 1.000.000 de electronvoltios. O sea, esto es importante porque las reacciones químicas, todas, están entre 0,5 y 3 o 4 electronvoltios. Cualquier reacción química. O sea, cualquier explosivo, pues anda, electronvoltios por partícula, me refiero, por cada molécula o... Sí, siempre molécula hay que hablar. En cambio, cuando pasas al nivel de energía nuclear son ya o sea, es multiplicar la energía química por 1.000.000. Es decir, por eso cualquier explosivo nuclear es 1.000.000 de veces un explosivo químico. O sea, la dinamita, el TNT, la nitroglicerina, todos son electronvoltios. Son 3, 4, 5 como mucho electronvoltios. Cualquier reacción nuclear estás hablando de 1 y 2 megaelectronvoltios. Es 1.000.000 de veces mayor. Bueno, entonces, y esto es lo que inició pues la era de la energía nuclear, ¿no? Para explicar esto, aquí he puesto un modelo sencillito, que es que suponiendo que tú tienes un núcleo y quieres se supone que que los átomos están más o menos sin energía cinética, están como formando capas estables en una red, ¿no? No se mueven demasiado, pues si se movieran demasiado se desharía el núcleo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué energía le tenemos que dar para que se deshaga el núcleo? O sea, le tenemos que dar una velocidad y supongamos que esta velocidad que le damos no es una velocidad relativista, es una velocidad subrelativista, ¿no? O sea, pues un 10% como mucho de la velocidad de la luz. Y vamos a hacer el símil. Bueno, pues decimos, si tenemos un defecto de masa de 8 megaelectronvoltios por cada núcleo, por cada partícula, y hacemos la energía del átomo en movimiento, que la he puesto aquí, es la energía del átomo en movimiento, que es el número de protones por la masa del protón por c cuadrado más la energía cinética de cada protón que se mueve, 1/2 de m por v cuadrado. He puesto la energía cinética como en modelo newtoniano. Si habláramos de un sistema relativista, la energía cinética no es 1/2 de mc cuadrado, es más, porque el mc cuadrado, 1/2 de mc cuadrado, es el primer término de una serie. El primer término es este, después tiene términos secundarios de menor valor, pero como he supuesto que estamos lejos de una velocidad relativista, esto es razonable. Y por lo tanto, si restamos esta energía de esta y lo dividimos por el número de partículas, nos sale 1/2 de m por la velocidad umbral de rotura. Esta es la velocidad umbral de que se descomponga el núcleo en piezas. Y estos son 8 megaelectronvoltios porque lo sabemos experimentalmente por el gráfico este de energía media por nucleón. Y de aquí se puede calcular, como sabemos, la masa del nucleón, del protón o del neutrón, que son sobre 1.000 megaelectronvoltios. Deducimos que la velocidad aproximadamente es 0,12 c, es como la décima parte de la velocidad de la luz. Es decir, es una velocidad que no llega a ser relativista, porque hasta que no llega a un 30% de la velocidad de la luz no se considera un sistema relativista. Y con esta velocidad es cuando el núcleo ya se puede descomponer. O sea, hemos visto qué velocidad hay que darle a cada partícula para que el núcleo se deshaga. Pues esta sería precisamente la décima parte de la velocidad de la luz. Y entonces, para ahondar un poco más,
en esta fuerza de 8 megaelectronvoltios, se postuló, veremos después cómo se hizo esto, pero ya me adelanto en la fórmula, se postuló de que había una fuerza que se relacionaba con la distancia entre los nucleones y que tenía esta expresión. Era un potencial de atracción que dependía de la distancia entre nucleones y era aproximadamente 10 megaelectronvoltios por B, por un coeficiente B partido por la distancia, por E elevado a menos RB. R sigue siendo la distancia. Y B es la distancia crítica que más allá de ella, la energía fuerte, la fuerza fuerte ya no se siente. B aproximadamente es como 10 elevado a menos 14 metros, o sea, unos 10 fermis de distancia. O sea, bueno, pero sí lo he puesto aquí. Esta fuerza es una distancia menor de 10 a la 14 y es prácticamente nula a partir de esta distancia. Esto se ha demostrado en los experimentos como el de Rutherford y tal. Vale. Y esta fuerza es unas 30 veces mayor que la eléctrica. Pero claro, cuando la fuerza eléctrica crece mucho porque hemos acumulado demasiados protones, se apodera la eléctrica y descompone al núcleo. Pero bueno, con esto queda un poco explicado lo que era la relatividad y la estabilidad nuclear. Ahora pasamos a las radiaciones, las tres. Se veía, esto es lo que estudió Becquerel y sus alumnos, los Curie, tanto Madame Curie como su marido, estudiaron esto, pero no sabían de qué iba la cosa. Entonces ellos hicieron como mapas de actividad. Y de aquí sacaron unas leyes que son las leyes de Soddy-Fajans, que es qué le pasa a un núcleo cuando emite una partícula alfa, una beta negativa, una gamma, un protón, un neutrón, una beta positiva o una captura electrónica. Bueno, pues hace esto. Esta es la ley de Soddy-Fajans, donde se va el núcleo. Esto es la Z, este es el número atómico, el número de protones de un núcleo, y esta es la masa atómica, el número de nucleones. Y estos son, digamos, el mapa de posibilidades que un núcleo puede hacer y a dónde se va. De la radiactividad. Sí. Sí. Eso es. Sí. Sí, vale. Sí. La pregunta, sí. Sí. La pregunta es muy buena, es ¿qué es lo que todos estos caminos deciden cuál es el que toma un átomo según las circunstancias, todos los caminos que nos da la ley de Soddy-Fajans, ¿no? Bueno, pues es una pregunta realmente complicada de responder, porque primero depende, por supuesto, de la estabilidad nuclear, vamos a contestarlo en parte en la charla de hoy, pero también depende de interacciones beta, que son las más complicadas de todas. O sea, puede haber inestabilidades beta que no conocemos. Entonces, sí, pero bueno, el camino que toma es el de producir máxima energía y vamos a ir adentrándonos precisamente en esto. Vamos a intentar primero ver qué significa cada radiación de estas, la alfa, la beta y la gamma. Una cosa que es importante, ya para empezar como definición, es lo que se llama el tiempo nuclear. Tiempo nuclear es el tiempo de paso de un fotón a través de la longitud de un núcleo. Parece una tontería, pero no es una tontería. Es un tiempo que es 0,1 ceptosegundo, que es como la unidad casi de tiempo nuclear. O sea, es lo más corto que podemos ver en el mundo nuclear es esto. 10 elevado a menos 23 segundos, que es el tiempo que le cuesta pasar a un fotón atravesar un protón. Atravesar un protón. Esto además, este número a Dirac lo tenía enloquecido y hacía él una cantidad de cábalas, como Dirac vivía un poco en un mundo también esotérico, él con esto hacía numerología con esto, entonces veía que el tiempo es que no me acuerdo ahora, pero tenía una cantidad de artilugios, pero uno de ellos era este tiempo y lo juntaba con otros tiempos y sacaba leyes universales. Por ejemplo, 10 elevado a menos 40 era este más otro tiempo más que no me acuerdo ahora, que en alguna charla lo hemos visto. Pero bueno, que es un tiempo importante porque es como una unidad de tiempo nuclear. Es el tiempo que le cuesta
a la luz pasa a atravesar un protón, el tiempo nuclear. Bueno, empezamos con la radiación alfa. La radiación alfa es de muy corto alcance. Yo cuando he trabajado en laboratorio con radiación alfa y realmente no te da miedo, es muy peligrosa porque es muy activa. Si te pega, te fastidia completamente. Pero la paras con un papel, o sea, un papel no lo atraviesa. Ya, ni mucho menos ya una lámina de aluminio ni nada, vamos, un papelito de nada no lo atraviesa. Y a muy poca distancia. Entonces tiene mucha energía, es muy energética, está entre 4 y 10 megaelectronvoltios. O sea, fijaros que estamos hablando de, de, de 4 millones más que la energía química o 10 millones más que la energía química, que cualquier molécula química, ¿no? Y después tiene un tiempo de desintegración entre 10 elevado a 10 y 10 elevado a menos 6 segundos, muy variable. Ahora veremos el motivo por qué. Bueno, de esto se puede hacer un gráfico. Aquí he puesto los elementos, si lo ampliáis, cuando en la presentación os la enviaré de nuevo. Aquí están los elementos, los núcleos estables, o sea, perdón, estables no, emisores alfa que hay. Y aquí hemos puesto el tiempo de desintegración y la energía. Claro, cuanto más energía, menos tiempo, evidentemente. Es decir, cuanto más corre un coche, menos tiempo tiene para estar corriendo, ¿no? Se le gasta la gasolina antes. Pues esto es lo mismo. Entonces pasas desde 10 a menos 5 o 6 segundos hasta prácticamente años, ¿no? Muchos años, muchísimos años. ¿Eh? Miles de millones de años, sí, sí, así es. Bueno, y esta es la ley. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues esto, aunque no lo he demostrado aquí porque la demostración es larga y está en los libros de física cuántica, pues, en la carrera que se estudia, a partir de la ecuación de Schrödinger, por tunelaje, se obtiene de la siguiente manera. Se obtiene por efecto túnel un paso de barrera. Aquí hay una barrera energética y en teoría clásica esto no lo podría saltar. Una partícula que estuviera en un pozo cuántico nuclear no puede salir de aquí. En cambio, en física cuántica sí, porque es probabilística. Entonces, una partícula, un núcleo, aquí se supone, lo que comentaba antes, que está constituido como por unidades de helio, como por núcleos de helio, como si hubiera muchos núcleos de helio aquí. Y uno de los núcleos de helio pues puede hacer un paso de barrera y aquí se obtiene, haciendo los cálculos de física nuclear de física cuántica correspondientes, se obtiene esta ecuación. Pero esto es ya del libro de física, que el logaritmo del tiempo medio de vida de un núcleo es más o menos igual a 148 partido por la raíz cuadrada de la energía que va a salir, con la que sale la partícula alfa, menos 53. Pero claro, claramente se ve esta gráfica. Esta es la línea de puntos, es la que marca esta ecuación. Y estos puntos son en los que están los elementos reales. O sea, que se ve que los elementos reales siguen muy bien la predicción de esta ecuación cuántica, ¿no? de salto, de paso de barrera, ¿no? Cuántica. Bueno, pues por otro lado, es importante lo que se llama el esquema de términos en todas las reacciones nucleares. El esquema de términos es simplemente poner la energía que tiene el núcleo original, el padre, y qué les pasa a los hijos. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el bismuto 212, que hace un decaimiento a 3 niveles, a 5 niveles distintos. Y después entre ellos se reorganizan haciendo emisiones gamma. Y aquí en el paso del bismuto al paso del talio hace una emisión alfa, pero se queda en distintos distintos isótopos de talio, que después unos a otros se van comunicando haciendo emisiones gamma, hasta que llegan al estado fundamental, que es el más estable, una vez ya se ha perdido por un lado el alfa y el gamma. Bueno, pues esto es lo que se llama esquema de términos. Aquí hace una emisión alfa de 6 megaelectronvoltios y luego los estados excitados del talio decaen a su vez a un estado fundamental haciendo emisiones de 0,2 megaelectronvoltios, en este ejemplo, en este esquema de términos. Bueno, pues esto es la emisión alfa. La emisión alfa siempre es por tunelaje cuántico. Esto se explicó y se explica perfectamente por la ecuación de Schrödinger. O sea, eso
Por eso, la primera pregunta que hacía Mariano respecto de cuál es el mecanismo, por qué se va por un lado, bueno, pues porque puede hacer tunelaje cuántico. Esta es la misión alfa que hace tunelaje cuántico. Hasta aquí ya hemos explicado la primera barra, pues vale, este camino ya está explicado aquí. Entonces, si sigue esta ecuación, se va por ahí el elemento. Ahora veremos cosas más complicadas a partir de ahora. Este es el modelo más simple de radiactividad, el modelo de emisión alfa, porque sigue la ecuación de Schrödinger, que es del año 20, vamos, es algo muy antiguo ya. Tenemos la radiación beta, esta es realmente complicada, esta es la más misteriosa y la que más dolor de cabeza dio todo el siglo XX, hasta llegar a las teorías ya últimas, prácticamente está conectado con el bosón de Higgs, esto ya, porque tiene conexiones ya. Bueno, la radiación beta es de medio alcance, o sea, esta ya con un papel no la paras. Estos son electrones rápidos, muchos de ellos son electrones relativistas, y aquí necesitas ya para pararla pues medios ya más potentes, ya necesitas ya aluminio, en cierta capa de aluminio, pues si no lo paras. Y tiene una energía menor que la alfa, entre 1 y 3 megaelectronvoltios, un poquito menor. Y el tiempo de vida es mucho, es más o menos el tiempo medio de vida, pues es más largo. Yo no sé si es menos 4, de 1 a 10 a 4 segundos, pues tengo mi duda, lo tengo que revisar esto. O menos, no sé. No, esto lo tengo que revisar, pero bueno, el tiempo de vida más o menos es este rango, aunque pienso que lo he revisado y que no me equivoco, pero bueno, lo revisaré de nuevo. La energía de los electrones salientes, lo que caracteriza la emisión beta, y esto es lo que dio muchísimo dolor de cabeza durante muchos años, hasta es que no sale no sale una partícula de una energía definida, sino sale todo un espectro de. Entonces, la pregunta decía, bueno, ¿y por qué a veces sale con mucha energía y otras veces con muy poquita? O sea, que era un misterio. Es que esto parece como que no se cumple la constante de la energía en el mundo, que la energía es constante, ¿no? Pues parecía como que unas veces salía energía, otras veces no. Esto dio muchísimo dolor de cabeza, ¿no? Entonces, siempre sale acompañada de radiación gamma entre 1 y 1,2 y 1,3 megaelectronvoltios. Y sale un espectro continuo que lo veremos después en la teoría de Pauli. De Pauli, perdón, la teoría de Pauli y la de Fermi también, lo vamos a ver en las dos. Por ejemplo, el cobalto 60 se hace un decaimiento a níquel y con una emisión beta y dos rayos gamma, ¿no? Pero claro, aquí era misterioso porque el rayo beta tenía el núcleo de cobalto no tenía más energía que la propia interior suya, o sea, la mc cuadrado. El níquel lo mismo, porque el níquel no se movía, se quedaba en la red cristalina y no se movía. Pero en cambio lo que salía volando era el beta, y una vez salía volando con mucha velocidad y otras veces con muy poquita. Y salían dos rayos gamma que siempre eran muy parecidos. Y claro, aquí era el misterio, es decir, ¿por qué el rayo gamma sale una vez a toda velocidad los electrones y otras veces no se mueven? Esto fue el dolor de cabeza, ¿no? Entonces parece que no se conservaba la energía. Además, en la radiación beta lo que ocurre es que cambia la naturaleza de las partículas. Cambia la naturaleza totalmente, como veremos después, ¿no? Pero no de los átomos, por supuesto los átomos cambian de naturaleza, pero no las partículas. En cambio la radiación beta cambia la naturaleza de las partículas. Un neutrón se transforma en un protón, cambia la naturaleza de la partícula realmente. Y cuando bajemos a niveles ya de quarks en las siguientes charlas, veremos que cambia también los quarks. O sea, cambia la naturaleza de todas las partículas, no ya de átomos, sino de partículas elementales y no elementales. Y tiene otra característica, y es que no conserva la paridad. La paridad es un operador que al aplicárselo a un estado geométrico lo transforma en su contrario. Si tú tienes una estructura geométrica x y z en los tres ejes, o sea, un vector x y z,
te lo transforma en menos X, menos Y, menos Z. No es como que siempre dicen, esto es como si se mira al espejo. Tampoco, no es cierto. Porque aquí no se está mirando al espejo, porque en el espejo el Z no lo cambia, pero la paridad sí lo cambia. O sea, eso de que la paridad es como mirarse al espejo, que eso lo dicen en muchas charlas, es falso. O sea, lo podéis tomar con toda contundencia, es falso. Y incluso yo he oído a físicos muy buenos y lo dicen, no es cierto. La paridad cambia las tres coordenadas. Ese es el cambio de paridad. Y en la radiación beta no las conserva. Hay radiaciones beta que no las conserva. Hay, por ejemplo, esta reacción no la conserva. Y esto fue objeto de un premio Nobel, la doctora Wu, en el año 1957, creo que fue. El experimento de la doctora fue un experimento delicadísimo, le costó muchísimo hacerlo. Creo que ella no tuvo el premio Nobel, pero Yan y Ling fueron dos chinos que trabajaban con esto precisamente, con el cambio de paridad, tuvieron el premio Nobel en base al experimento de la doctora Wu. Hay un libro muy bonito que se titula Izquierda y Derecha en el Universo, que yo creo que ya no se encuentra, hay que buscarlo ya en segunda mano, pero os lo recomiendo, que es precioso ese libro. Explica, si tuviéramos que comunicarnos con un extraterrestre de otro lado del mundo, ¿cómo le podíamos decir qué es la izquierda y derecha? Pues no hay forma. No hay forma, porque todas las reacciones que existen, menos la beta, o sea, al llegar a la beta te das cuenta que eso sí es el método de poner en la carta de qué es izquierda y derecha. Entonces, todas las reacciones químicas, todas, y las reacciones nucleares, todas, no conservan la paridad, con lo cual, al conservar la paridad, tú no le puedes decir a uno qué es derecha y qué es izquierda, porque es simétrico al final ante cualquier cambio, ¿no? En cambio, se encontró con esta ecuación, la doctora Wu consiguió que con el cobalto 60 veía que en una zona salía más radiación que en la contraria, con lo cual tenía definido de una forma fundamental qué es un lado y qué es el otro, porque siempre salía más por el lado derecho que por el izquierdo, más radiación de beta. La radiación beta era mucho más densa en un lado, no me acuerdo si es el izquierdo o el derecho, pero entonces con eso defines lo que es derecha y lo que es izquierda en el universo. Y es la única forma de hacerlo, mediante radiación beta hasta ahora, bueno, que se sepa hasta ahora. O sea, esta es la curiosidad. Si tenéis ocasión de leer ese libro de izquierda y derecha en el universo, es realmente bonito porque te hace un paseo por lo que es la trayectoria de la física de partículas de una forma muy suave y muy didáctica además. ¿Entiendes? Pues eso, que en el mundo la izquierda y la derecha es casi simétrico el mundo, menos el decaimiento beta. Vale, pues entonces lo veremos después en la teoría de Fermi, que es el que atacó el tema, y la interacción débil, que es responsable de la inestabilidad de muchas partículas, de los hiperones, los mesones, los kaones, los mesones K, muones, piones, que esto veréis muchos artículos en cosmología astrofísica, porque esto, como son partículas que tienen tanta importancia para el universo, para entenderlo, pues... Pero todo esto son objeto de estudio de la interacción débil, o sea, que es la más complicada de todas con diferencia. Y esto dará también origen a las teorías de rotura de simetría y al hallazgo de los quarks posteriormente. Después, además de la emisión beta menos, también existe una emisión beta más, y sigue siendo beta, que es los positrones, emite positrones, o hace captura electrónica. Reacciones de captura electrónica consiste en que el núcleo es capaz de capturar un electrón de la corteza y se lo mete para adentro, y convierte un neutrón, convierte un protón más el electrón más un neutrino, lo convierte en un neutrón. Entonces gana un neutrón, el núcleo, en base a capturar un electrón de la corteza. Esto es lo que se llama captura electrónica. Y esta es una reacción también beta. Estos son los tres tipos de reacción beta que existen. Aquí he puesto un esquema de términos de la reacción beta, de la conversión esta del cobalto 60, mediante una emisión beta y después dos gamma muy potentes, llega al níquel 80.
que es el que, al níquel, perdón, 60, que es el que he puesto aquí. O sea, esta es la reacción que dio lugar a entender la rotura de simetría en el universo. O sea, lo que se llama la rotura de simetría, pues este es el origen, esta reacción concretamente, y he puesto el esquema de términos de esta reacción para que se vea cómo van las energías. Pasas de una energía de 3 megaelectronvoltios a 0 mediante básicamente dos emisiones gamma. Sí, 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 sí. Si la pregunta es si la captura electrónica es un modo también de hacer reacciones. Sí, sí, es bastante común, además. O sea, no es rara, la captura electrónica es bastante común. Eso incluso en laboratorios de la universidad se llega a ver este fenómeno. O sea, no es una cosa muy rara, ¿no? Y por otro lado tenemos la emisión gamma. La emisión gamma ya la hemos estado viendo. Es simplemente que un átomo pasa de un estado de energía a otro, o sea, está en un estado muy energético. Su núcleo, cuando hablamos de estado energético, no son los electrones de la corteza, eso son energías asquerosísimamente pequeñas comparado con esto. O sea, es que el núcleo tiene excitadas capas nucleares y caen a capas nucleares más profundas en energía y hacen la emisión gamma, o sea, la emisión gamma que es muy potente. Esta es una radiación de gran energía, es electromagnética. La radiación gamma es radiación electromagnética, igual que la luz, igual que el calor y que las ondas de radio, pero de una frecuencia altísima. Son los fotones de mayor frecuencia que existen. Después de los gamma vendrían los rayos X y ya después los ultravioleta profundos y o los rayos X duros, los blandos, ya pasaríamos a familias más de menos energía. Pero esto es los fotones de más energía que existen en el universo. Incluso se piensa que pueden existir, porque se piensa que hay un límite de energía que si lo superas llegarías a hacer, es un límite que no me acuerdo, que tiene un nombre, ZPK o algo así, Zapusky, de nombres rusos que no me acuerdo, Zapusky, ese límite, que es que pasado ese límite, estos fotones llegarían a interactuar con los fotones de fondo cósmico de microondas y los destruirían. Entonces es como un límite que el universo no puede pasar de rayos gamma. Son fotones de mayor energía y con un tiempo de vida infinito. O sea, esto no es como la radiación alfa que se le acaba, o la beta. Aquí no, aquí la radiación gamma vive eternamente, ¿no? Es luz, son fotones, ¿no? Y se produce al pasar de estados excitados nucleares a estados inferiores nucleares. Los estados excitados proceden de procesos alfa o beta normalmente, y también proceden de reconversiones internas de capas profundas, electrónicas, KL y M, pero nucleares. Tiene la misma terminología que los electrónicos, también se llaman capa KL y M en los niveles electrónicos, pero aquí son niveles nucleares. O bien de una creación de pares, normalmente suele ser por creación de pares. Cuando un elemento excitado pasa a un elemento desexcitado, suele emitir un par positrón-electrón que a su vez da lugar a un par de fotones. Mira, aquí he puesto un fotón, pero tienen que ser dos fotones. Para que la emisión gamma debe conservar el momento angular y la paridad, que se representa como J, momento angular, y P, la paridad. Esta no le pasa como la beta, que viola la paridad. La paridad, la radiación beta la viola, esta no la viola, ninguna radiación. La única que viola todo es la beta. La beta es un problema gordísimo. Vale. Entramos en el spin. A ver cómo vamos de hora. Bueno, vamos muy mal de hora, así que voy a acelerar mucho. Es que yo me deleito mucho con esto. Pero, sí. Vale. Vale. Pues me parece muy buena idea. Así que es que si no va a quedar descafeinado. Sí. Me voy a quedar en esta página porque tiene mucho contenido. Porque incluso me habéis preguntado algunos qué es el spin y a ver si algún día esto se explica. Pues con esto voy a intentar explicarlo en esta página. Bueno, todo el mundo que ha estudiado electricidad... Sí, perdona. Sí.
Sí, sí, sí. Sí, pero tendrías tú que definir qué es izquierda. No, claro, pero al final eso no te define. Ah, bueno, perdona, es verdad, sí. Si la simetría izquierda y derecha no se podría discriminar en el universo, no en base solo a la radiación beta, sino a, por ejemplo, a la quiralidad molecular o a la forma de poliedros que pueden ser asimétricos, ¿no? También. Sí. Bueno, pues no, no se puede. No se puede y a ver si consigo explicarlo y si no, el próximo día lo explico un poco más en detalle. Lo preparo mejor porque a lo mejor no me... Sí, el problema... Sí, sí. No, no, yo creo, vamos, no, seguro que no, ¿eh? O sea, no, no se puede hacer porque precisamente, si queréis, el libro ese os lo puedo dejar. Ahí está explicado el motivo de por qué no se puede. No hay forma de hacerlo. O sea, porque no es intrínseco a la materia. O sea, tienes que hacer agregados de materia para hacerlo y en ese momento pierdes el sentido absoluto. La radiación beta tiene un sentido absoluto. O sea, un núcleo de cobalto sabe él mismo lo que es izquierda y lo que es derecha. Mientras que a lo mejor un enantiómero de la glucosa no lo sabe. O sea, no es absolutamente, porque depende. No, tú tienes las dos configuraciones, ¿no? Por ejemplo, de glucosa, ¿no? Eh, pero ¿cuál es la izquierda y la derecha? No lo sabes. O sea, le puedes poner el nombre de derecha a una e izquierda a la otra, se lo cambias. Claro, pero son, no, las que son diferentes, por supuesto, pero son diferentes, pero no tienes nada que los haga básicamente distintos, ¿no? Porque uno te desvía la luz a un lado, el otro te desvía a otro, pero el nombre se lo puedes poner arbitrariamente. No le puedes transmitir que derecha es absolutamente esto. Mientras que a un núcleo de cobalto 60 puedes decirle, por el lado que salen los electrones, esa es la izquierda. Y se lo dices en un mensaje a un habitante de otro planeta, coge un cobalto 60 y sabe que es la izquierda. Mientras que una molécula de glucosa no, porque dices, sí, sabemos que hay izquierda y derecha, pero ¿qué marca te da le dices, no, la que gira la luz a la izquierda es la de la LEVO. Pero te dice, ¿y cuál es la izquierda? No lo sabes. Mientras que con un átomo de cobalto 60 sí sabes la que es la izquierda. Lo colocas en la red y la izquierda es una solo. No sé si me he explicado bien, pero si no, lo machaco un poquito más y como esto no acaba hoy, lo vemos. Pero la respuesta es esa, ¿eh? Vale. Vale, pues entonces vamos a intentar entrarnos un poquito en el spin. Haré esta página y la siguiente, ¿eh? Vale. Y así completamos el spin, porque es que después nos viene este señor raro. Vale. Sabemos, se sabía por el electromagnetismo, que cualquier carga eléctrica que gira alrededor en un plano, hace un circuito alrededor pues de un eje, eh, se forma siempre un momento magnético, esto era conocidísimo en electricidad clásica, que es igual a la intensidad de esta corriente, esto es una corriente eléctrica que gira aquí, por el área esta, por el área de giro, ¿no? Por toda el área que gira. ¿Vale? Pues entonces lo definimos así, decimos momento magnético angular de un átomo de hidrógeno, vamos a poner. Bueno, pues supongamos este es el núcleo y este es el electrón que gira. Vale, pues decimos momento magnético angular es igual a la intensidad por el área que cubre este circuito. Como la intensidad es igual a la carga del electrón partido por el periodo de giro y el periodo de giro es igual a 2πr partido por la velocidad que lleva, entonces haciendo cálculos nos queda que es igual a la carga del electrón por la velocidad que lleva el electrón partido por 2πr.
donde se deduce que el momento orbital, de este electrón, de esta carga, de este electrón alrededor del átomo, es en la carga por la velocidad por, por el radio partido por 2, ¿vale? Y como sabemos que el momento angular es la masa por la velocidad por el radio, haciendo este cociente, haciendo que el momento angular partido por el momento mecánico, perdón, el momento magnético partido por el momento mecánico es igual a la carga por 2 veces la masa del electrón, es decir, es una constante universal. Es decir, se llegó a que esto era una constante universal, que el momento magnético de un electrón en el primer nivel del hidrógeno, partido por el momento angular que tiene el electrón, es 8 por 10 a la 10 julios por kilo. Y esto era una constante nuclear. Como en el átomo de Bohr L es igual a H por N, es igual a H barra N, para N1 en H barra, entonces se definió de esta manera lo que es el magnetón de Bohr, que es el momento angular del primer electrón del átomo de hidrógeno. Y este es en lo que quedó definido, el mu B, el magnetón de Bohr, ¿no? Es la unidad de momento magnético que vamos a tener para todo, para el spin y para todos los momentos magnéticos que tienen los átomos combinados y de todas las maneras, que esto en espectroscopia es muy importante porque todo esto se detecta mucho por los espectroscopistas. Entonces, en el estado fundamental el magnetón de Bohr es igual a la carga por H barra partido por 2m. Y esto tiene este valor. Esto también es un valor que es una constante universal, evidentemente. Estos son constantes universales. Y esta es la unidad magnética atómica para todo lo que es campo magnético en los átomos. Vale. Así, utilizando el magnetón de Bohr, se puede conseguir lo que es un momento magnético de uno cuando tiene otros niveles ya distintos de electrones. Y para el eje Z, si lo vamos a mirar siempre en el eje Z, pues nos queda este valor. Y aquí tenemos los distintos números cuánticos de orbital, ¿no? Que es ml, que puede ser entre menos L y más L, pasando por 0, y con un G, este G, el factor giromagnético se llama atómico, o factor orbital, G se define como 1 y se pone porque después hay efectos en el átomo muy complicados que hacen que no sea 1. Entonces, en primera aproximación se puso 1 y funcionó. O sea, se puso un factor giromagnético porque podía haber variaciones. Y después se ha visto... Bueno, esto tiene, hasta tal punto tiene importancia este factor giromagnético, que cuando Richard Feynman hizo la teoría de la electrodinámica cuántica junto con distintos físicos de la época, la mayor demostración, que fue sorprendente, es que llegaron a obtener el factor giromagnético ahora se sabe con 15 cifras decimales, y coincide la teoría de Richard Feynman exactamente con la experiencia. O sea, y esa ha sido la prueba más potente que tiene la electrodinámica cuántica. Cuando alguien dice, oye, la electrodinámica cuántica es la teoría más robusta que se ha hecho hasta ahora, pues la respuesta es sí, porque el factor giromagnético cumple 15 cifras decimales. Y no hay ninguna teoría que lo prediga así, con esa fiabilidad. O sea que por eso se puso un factor aquí se puso 1 aproximadamente, vale. Y entonces nos quedamos con esto, con este concepto ya de campo magnético. Ahora pasamos a un experimento que se hizo en 1922 y con átomos de plata, Stern y Gerlach, esto fue premio Nobel y es uno de los experimentos más importantes que ha habido en toda la historia de la física, junto con la doble rendija y con alguno más, pero este es de los 3 o 4 experimentos cruciales de la física. Y Taylor y Phipps lo repitieron en 1929 con hidrógeno.
Ahora os explico, ahora os digo por qué se repitió con hidrógeno y se ha repetido muchas veces. Y en todos sale que existe un momento magnético que no puede ser debido al átomo, que solo puede ser debido, no, que no puede ser debido a los orbitales atómicos, ni a los orbitales electrónicos del núcleo, del átomo, que tiene que ser estrictamente del propio electrón. Y se demuestra de la siguiente forma. Aquí he puesto la demostración completa, si alguien lo quiere, se mete aquí. Tú tienes una energía potencial, que es el momento magnético, por el campo magnético que tú aplicas, y como lo estás haciendo en un eje, tú esto lo haces siempre al final en coordenadas, en el eje Z, pues con el eje Z. La fuerza que va a tener esta desviación de los átomos, aquí salen electrones, átomos de plata. ¿Por qué se coge plata? Porque la plata en la primera capa, la última capa, es una capa S, que es simétrica, es una esfera. Por lo tanto, una esfera no tiene momento magnético. Si fuera una capa P o una capa ya superiores, sí que tienen su propio momento magnético. Las capas S son todas esféricas. Por lo tanto, ahí no puede haber un momento magnético. Es una simetría esférica, no da campo magnético. Y se hizo con plata y se ha repetido con hidrógeno como más fiable, porque el hidrógeno todavía es más robusto en eso, vamos, o debería serlo porque cumple las ecuaciones de Schrödinger perfectamente, ¿no? La plata no las cumple. Y se hizo porque tiene una simetría, el orbital es simetría esférica completamente. Luego tiene un momento angular magnético de orbital cero. Aquí no puede haber, tiene que ser que si aparece un momento magnético solo puede ser del electrón, propio del electrón, no puede ser del orbital. Y entonces se hizo pues eso, un campo, o sea, un imán con el norte aquí, el sur abajo. Aquí es muy importante ver lo siguiente, el norte estaba afilado, era como una cuchilla, y el sur era como una especie de cuenco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere lograr es que el campo magnético no sea uniforme, que no sean líneas paralelas, sino que sean líneas divergentes, que se abran. ¿Por qué? Porque para que haya una fuerza magnética hace falta que haya un gradiente de campo magnético en Z respecto de Z. O sea, que esto no sea cero. Si el campo fuera uniforme, esta fuerza sería cero. Tiene que haber un gradiente de campo magnético aquí a medida que desciende que desciende la posición. Y entonces, un átomo que sale de aquí, que tiene un momento magnético, con el magnetón de Bohr, vamos a decir, igual que hemos visto antes, multiplicado por el gradiente de campo magnético, esto es la fuerza a la que va a estar sometida este átomo. Y este átomo se desdobla en dos. Entonces aparece aquí, si lo viéramos de frente, pues aparece una mancha arriba y otra mancha abajo. Esta es la foto real que apareció en el experimento de Stern-Gerlach, que aparece como unos labios, una mancha arriba y otra mancha abajo. Aquí lo he exagerado mucho para que se vea más claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Z, o sea, el movimiento en Z, en el ángulo Z, es un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado del movimiento este que va a tener. La aceleración es la fuerza a la que está sometida aquí partido por la masa. Y el tiempo al cuadrado es la longitud de todo este recorrido por el imán partido por la velocidad que lleva. Como sabemos la velocidad de los átomos, porque se seleccionan con una velocidad determinada, la longitud de todo el trayecto que hacen magnético lo conoces también, y conoces también la fuerza, porque la fuerza es el gradiente del campo magnético multiplicado por el magnetón de Bohr, pues tenemos completamente que nos da dos posiciones. O sea, si hacemos las cuentas aquí, pues nos da lugar a estas dos posiciones. Esta es la energía de los átomos que sale poniendo aquí, sustituyendo masa y velocidad por energía, para hacerlo más sencillo, porque lo que se puede medir es la energía de los átomos. Pues tenemos que la Z nos aparece con dos valores más menos, es decir,
cumple perfectamente con lo que se obtiene en el experimento. Y se obtienen dos valores de Z, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y es el magnetón de Bohr por la, la longitud de recorrido al cuadrado, partido por 4 por la energía de los átomos que salen de plata, y por el gradiente del campo magnético que hay en todo el recorrido. De esta manera se explican las dos líneas en la pantalla separadas por 2Z. Es decir, no hay una mancha, porque si no, lo que se esperaba es que hubiera como un manchurrón aquí, que todos los átomos pues, se aplastaban en forma de mancha. No, no, hay dos líneas muy, muy claramente separadas. Y esto es lo que demuestra que como el orbital S, tanto de la plata como del hidrógeno, con el hidrógeno lo hicieron Phillips y Taylor y Phipps, son esféricos, no tienen polaridad magnética. La única explicación es que hay una polaridad magnética que la tiene el electrón. Es decir, el spin emerge de un concepto de física cuántica, exclusivamente, de la existencia de un magnetón de Bohr. Y entonces, en este momento, vamos a la siguiente página y ya acabo ya con esto. Se dijo, bueno, pues vamos a explicarlo esto como que es una bolita que gira, que el electrón es una bolita que va dando vueltas. Vale, pues vamos a ver si es verdad. Y aquí he puesto el ejercicio. Bueno, se dijo, bueno, pues vamos a ver una bolita. Vamos a hacer primero, el electrón lo consideramos como una bola clásica, con un radio E. ¿Cómo podemos obtener el radio clásico del electrón? Que el radio clásico del electrón es una magnitud importante, aunque no sabemos por qué es importante, pero es una magnitud que es fundamental, pero no se sabe por qué, porque realmente el electrón no tiene radio conocido, o al menos se sabe que es inferior a 10 elevado a menos 17 metros. O sea, como si no tuviera, vamos, a lo mejor ni tiene radio, a lo mejor es un punto. Pero sí sale un radio clásico. ¿Y cómo obtenemos el radio clásico? Pues hacemos la energía eléctrica, considerando que el electrón es una esfera eléctrica, podemos calcular la energía de una esfera eléctrica, que es 3/5 de la carga al cuadrado partido por el radio E. Esta es la fórmula de física clásica de la energía de una esfera, lo que tiene un condensador esférico, por ejemplo, ¿no? Y esta energía tiene que ser igual a mc cuadrado. Luego, como sabemos la masa del electrón, sabemos su carga, podemos obtener el radio del electrón. Y esto es lo que se llama el radio clásico del electrón, que es como 10 elevado a 15 metros, ¿eh? Es como 2 fermis. O sea, sería parecido al radio del protón, en este caso. El protón es el radio clásico del protón es, bueno, el radio del protón, no clásico. El radio del protón está en torno a 1,3 fermis, y el del neutrón también, y el del electrón sería 2. Pero estamos comparando radio clásico con radio no clásico, con radio geométrico real. Entonces, vamos a poner a rotar este radio. Vamos a imaginarnos una esfera con este tamaño clásico. Vamos a hacer que el spin sea una magnitud clásica. Entonces, como forzamos a decir, bueno, es una magnitud clásica, pues nos inventamos un electrón clásico que tiene este radio, es una bola con esa carga y con un radio de 2 por 10 a 15 metros, y la ponemos a girar. Y vamos a decir, a ver, ¿cuánto tiene que girar para que nos dé ese campo magnético que hemos medido, que sabemos que es el magnetón de Bohr, ¿no? Entonces, bueno, es un medio del magnetón de Bohr, por eso el spin es un medio después. Bueno, entonces lo ponemos a girar y hacemos el ejercicio, ¿no? Decimos, bueno, pues tiene que tener una L, que sea la I, o sea, lo que es el omega es la velocidad angular, por lo que es el momento, bueno, la I es como el momento de inercia, perdón, muchas gracias, sí, se me olvidan las cosas. Vale, entonces sabemos el momento de inercia es 2/5 por mr cuadrado, y la omega, la velocidad angular, es la velocidad partido por el radio. Y esto tiene que ser igual a h barra partido por 2, que es el valor del spin magnético, ¿no? No, perdona, h barra partido por 2, es lo que nos tiene que dar. Vale, y entonces esta velocidad, sabemos que este es el momento angular del spin. Y de aquí deducimos la velocidad. Y la velocidad nos sale, haciendo las cuentas, que sale 310 veces la velocidad de la luz. Luego, no puede ser. O sea, nos salimos de la física, de la física, o sea, no cumple la física relativista, con lo cual no puede ser. No puede, es imposible que sea una esfera clásica.
Entonces, claro, de ahí empezó el debate ya en la época de Pauli, sobre todo fue Pauli el que más abordó esto y más. Entonces, Pauli hizo una descripción, no explicó, porque el que realmente explica el spin con bastante profundidad es Dirac posteriormente, pero Pauli hizo una primera aproximación que le encajara todo bien desde el punto de vista de los experimentos que había hasta la fecha. Y aquí lo he puesto, esto es más difícil entenderlo, os lo leéis más o menos, pero hay demostraciones aquí que son de física cuántica que no las he podido poner, son bastante más largas. Y se sabe que esta relación mu partido por L es una constante universal, como hemos dicho. Y mediante un cálculo sofisticado de mecánica cuántica, aquí sí que ya es mecánica cuántica, o sea, no es física cuántica, que era lo anterior a Dirac. Aquí estamos hablando ya de mecánica, que es algo más serio, ¿no? Entonces se llega a que el, el operador momento angular es igual a h barra por la raíz cuadrada del número cuántico orbital por L más 1. Esto se obtiene por mecánica cuántica, ¿eh? Y entonces de aquí sale que el momento angular, el momento magnético, es igual a la g otra vez, al valor del giro magnético orbital, por el magnetón de Bohr partido por h barra por el L, ¿no? Por lo que es el momento angular. Y de aquí se obtiene lo que se mide, o sea, en el eje Z, o sea, lo que mides en el experimento es en el eje Z siempre, obtienes que es igual a menos el momento giromagnético angular por el magnetón de Bohr por un número cuántico. Y de aquí obtienes todos los niveles cuánticos desde 0 hasta más L a menos L. Y esto mismo, después por similitud, se dijo, bueno, pues vamos a hacer esto mismo con el spin, cuando ya no hay orbitales, ya lo hacemos ya con el que gira ya el propio electrón. Bueno, girar el electrón está mal dicho, porque el electrón realmente no gira, pero tiene un momento magnético de giro, ¿no? Esto cuando entremos en mecánica cuántica profundizaremos un poquito más. Hay una charla de mecánica cuántica en junio, salvo que hagamos la segunda parte de esta. Pero yo tengo preparada una para junio donde entramos un poquito más a fondo en lo que es la mecánica cuántica de esto, ¿no? Pero bueno, si no, para el siguiente año. Vale, y entonces con esto se hizo una similitud y se hizo, bueno, pues por paralelismo se dijo, bueno, pues vamos a crear un operador spin, de momento angular spin, que sea lo mismo con un número cuántico y con el número cuántico spin que salía más y menos un medio. Y de aquí sale. El momento giromagnético spin es 2, no es 1, como el momento giromagnético angular del orbital que habíamos dicho antes. Aquí es 2. El GS es 2. Bueno, es más o menos 2, porque precisamente aquí es el éxito de la electrodinámica cuántica, que es que tiene 15 cifras decimales su valor, porque hay muchos fenómenos que ocurren en el átomo que no son simples y hacen que eso tenga muchas cifras decimales. Creo que es un 2,0023 y bla, 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 no sé, hasta 15, ya no me sé más. Pero este es el valor de G, o sea, es casi 2, es 2,0023 y algo más. Y así se explican los valores del experimento de Stern-Gerlach, con el operador en Z, que es más menos h barra partido por 2. Y Pauli lo que hizo fue, con ayuda de Hilbert, proponer un espacio de Hilbert en el que se movía esto. Entonces, para describir todo lo que puede ocurrirle a un átomo, pues hizo lo siguiente, construyó una serie de operadores que lo que hace es que el operador general de spin es la suma de los tres ejes, ¿no? De tal forma que esto es un problema que cuando estudias la carrera te ponen problemas de este tipo, te dice, a ver, si este átomo tiene este spin, con estos valores de operador de spin, si esto lo proyectamos sobre una dirección concreta, o sea, si queremos saber qué valor nos dan sobre un versor en matemáticas es un vector, pero que tiene valor 1, o sea, de magnitud de valor absoluto, o sea, lo que es de módulo 1, ¿no? Sería la palabra correcta. Pues eso es un versor. Un vector de módulo 1 sería un versor. Pues si te dan un versor y te dicen, a ver, un átomo de plata con estas coordenadas de spin,
qué spin nos dará en un experimento en la dirección de este versor. Entonces, pues multiplicas el n, el versor, que tiene módulo 1, por el valor de spin y te da una cantidad en la dirección que te están pidiendo. Dice, bueno, en esta dirección, pues en la dirección de n, y ahí te sale, cuando haces el experimento, te sale clavado el valor del momento magnético angular de ese electrón en ese átomo, ¿no? Y que es la proyección del campo magnético intrínseco del electrón sobre cualquier valor del versor n. Y los resultados experimentales coinciden siempre. O sea, parece muy probada esta teoría. El problema es que esto lo hizo Pauli, pero no se explica por qué, porque esto lo hizo Pauli a base de prueba y error hasta que le salió bien matemáticamente, pero ahora vendrá Dirac, y es el que nos lo va a explicar mejor. Y con esto, si queréis preguntas, pues... Sí.